con Diana Taborda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a este espacio que con tanto amor hacemos para cada una de ustedes, sus familias y todos los que acompañamos la crianza. Hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que nos pone a todas pensativas porque todo el tiempo lo escuchamos. Vamos a hablar de calma, vamos a hablar de espiritualidad, vamos a hablar de bienestar, pero vamos a hablarlo como desde la base, porque qué rico estar en calma, tomar decisiones en calma, pero ¿cómo lo logramos? ¿Cómo lo hacemos? Eso, ¿cuál es el plan para hacerlo? ¿Cuál es la estrategia? Porque somos mamás, nos levantamos, voy a estar en calma, voy a estar en calma, ¡pum! El vaso, ¡pum! La noticia. Y entonces todo empieza a volverse un caos. Y para que hablemos de eso, de herramientas, de mujeres en calma, de espiritualidad y de bienestar, tengo a mi lado a dos expertas profesionales, mujeres hermosísimas, con las que vamos a hablar de este tema. Por aquí tengo a Sofi Molina, psicóloga y psicoterapeuta. Sofi, bienvenida, Creciendo Juntas, ¿cómo estás? Muchas gracias, Dianis, por tenerme acá. Yo estoy muy bien, muy feliz de estar aquí. Gracias. Qué rico, vamos a conversar muy rico. Y Andrea Pérez, André, mi hermosa André. Ustedes ya saben que André y yo somos amigas, entonces por eso aquí como la complicidad. André es profe de yoga y meditación. André, bienvenida, qué rico que estés aquí con nosotros. Muchas gracias, súper feliz de estar acá, muy honrada. Qué rico. Bueno, y para que empecemos, qué rico conocer de dónde y de dónde nace lo que ustedes hacen. Entonces empecemos con Sofi. Sofi es psicóloga y psicoterapeuta, pero a todos para llegar donde estamos nos pasa algún día en la vida que decimos, ve, yo me voy a dedicar a ser psicoterapeuta. ¿Cuál es esa historia? Dianis, bueno, yo estudié psicología, soy egresada de la Universidad de AFIT y en mis prácticas profesionales descubrí la maternidad. Acompañaba a muchas gestantes en un hospital en el que estaba y ahí descubrí la psicología perinatal que me enamoró completamente. Me formé en psicología perinatal y empecé a acompañar mujeres, especialmente mujeres jóvenes y gestantes. Y hoy en día solo hago práctica clínica privada con mujeres jóvenes y gestantes. Bueno, súper chévere. André, ¿qué pasó en tu vida? ¿Cuál fue ese momento que dijiste, voy a dedicarme a ser profe de yoga y meditación? Yo creo que no fue un solo momento, fue como yo creo que uno empieza a conectar los puntos viendo como hacia atrás por el retrovisor, ¿cierto? Entonces, digamos que cuando yo cuento la historia siempre le cuento a la gente que yo llegué al yoga por una tusa, porque yo soy ingeniera mecánica de profesión, o sea, nada que ver con lo que yo hoy en día hago, pero en mi bucket list, que me imagino que todas tenemos como una cosa de sueños, estaba hacer una maestría en yoga. Y después de que tuve entonces la ruptura amorosa, tuve un año de mucho movimiento y yo tenía la rutina así de la nada, yo no sé, como esas cosas que vienen como chispazos, de hacer una hora de yoga, que yo ni siquiera sabía qué posturas hacía, sino que ponía como cosas en Pinterest y ponía el rosario y todos los días hacía una hora de yoga y el rosario mientras hacía yoga, que no tenía ni idea cómo se hacía. Y el caos que había en mi mente se fue como apaciguando y yo dije, lo logré el día en que pasé un domingo en mi casa sin estar así como con esa crisis existencial que da los domingos después de un despecho. Sí. Cuando yo llegué un domingo así, yo dije, ay, pucha, yo lo logré. Y bueno, en ese tiempo entonces yo seguía trabajando, conocí a una persona espectacular que hoy en día es mi pareja y el papá de mis hijos, y después de, llevábamos por ahí 6 meses juntos, yo le dije, sabes que hay algo aquí en este trabajo que a mí no me está funcionando, algo como que me quiere sacar de acá. Y en ese momento me llegó una publicación que decía que venía un profesor de Costa Rica a 108 yoga. Yo había hecho yoga antes, pero pues como que lo que les dije, como muy empírico. Y yo le dije, esto es una certificación que es muy larga, yo no puedo sacar todo este tiempo de vacaciones, yo voy a renunciar. Usted me apoya mientras yo renuncio y todo eso. Y me dijo que sí. Entonces renuncié a mi trabajo, me convertí en profesora de yoga, son 2 inmersiones profundas, me convertí en profesora de yoga, llegó la pandemia, quedé en embarazo, como que todo pasó así a la vez, y desde eso ya mi vida como que cambió. Entonces yo siento que yo no escogí ser profesora de yoga, como que ser profesora de yoga me escogió a mí, y el camino se fue abriendo para mí, me fue mostrando que esto que yo hago y que yo profeso y que yo doy y que yo comparto es un camino de sanación. Entonces mis clases de yoga no son como ven y hagamos ejercicio, no, es como ven, sanemos juntos, porque yo siempre que escojo como mi intención a través de las clases, yo lo hago pensando en una intención. Yo casi, y si les soy honesto, yo casi no preparo mis clases, yo me conecto con qué es lo que yo estoy sintiendo, hago una oración y digo, ok, esto es lo que quiero compartir, es como que los movimientos van fluyendo. Entonces así fue que
encontró yoga mi vida. Que llegaste a esto y lo volviste tu profesión, Sí, tu misión y tu propósito. Totalmente. Bueno, y antes de que nos adentremos totalmente en el tema que hoy nos convoca, que precisamente es Mujer en Calma, Espiritualidad y Bienestar, yo las quiero invitar a que saquemos una carta del oráculo 50 cartas para mamás, una de las dos que me haga el honor, poniéndole, como André decía, una intención, porque el mensaje que está acá, el mensaje que vaya a salir acá, sea ese mensaje que esa mujer y esa mamá que está viéndonos a través de esta pantalla necesite. Entonces aquí la pongo al frente y cualquiera de las dos. Sofi, dale. Gracias. Aquí está, Sofi, el título y nos la lees en voz alta, por favor. Que no me ganen las excusas. Soy mi primera responsabilidad y mi primer amor. Recuerdo lo que es importante para mí y lo atiendo. No me dejo para después, porque cuando me hago a un lado me decepciono y olvido cómo creer en mí. Cuando me cumplo a mí misma y no me robo el lugar en mi propia agenda ni abandono lo que me da sentido, reconozco que soy tan valiosa e importante como aquellos a los que amo y valoro. Qué lindo. Bueno, esta carta, que no me ganen las excusas, nos va a acompañar durante todo el programa. Me encanta. Y para que podamos empezar y entremos en materia, a mí me gustaría conocer la opinión que tienen ustedes de calma. O sea, ¿qué definición le daríamos? ¿Qué es calma para Sofi? ¿Qué es vivir una vida en calma? Dianis, yo creo que cuando lo más parecido a la felicidad realmente es la tranquilidad, más que una euforia constante o que sentir que todo está bien. Yo creo que la tranquilidad viene cuando uno siente que tiene las herramientas emocionales necesarias para poderse confrontar a esas realidades. Y la calma también viene cuando nos conectamos con esa mujer salvaje que es instintiva e intuitiva. Yo creo que esa es la calma. Y André. Yo creo que para mí la calma es un estado de conexión, porque yo siempre pues, lo he sentido, como que la calma y la dicha son inherentes al ser, nosotros no salimos por tercos de ahí, pero entonces la calma es conectarnos con ese estado como está la naturaleza, que es poderosa como tú dices, pero es un estado como de conexión, donde todas las decisiones están guiadas por la luz. Sí. Ahora bien, yo al inicio del programa les decía que en nuestra cotidianidad nosotros vivimos vidas aceleradas, vivimos en un frenesí intenso día a día y a veces es muy complicado tener un día en calma o al menos estar en modo zen las 24/7, ¿cierto? Todo el tiempo. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros o empezar a identificar cuando estamos viviendo en calma, tomando decisiones en calma y cuando estamos tomando decisiones o acercándonos a eso, al frenesí, al acelere, incluso a la irresponsabilidad? Bueno, yo creo que es importante empezar a revisar si realmente sí estamos conectadas con nuestras emociones y si sabemos reconocerlas y sabemos cómo nos enfrentamos a ellas. Porque muchas veces es muy común que decimos, me siento muy triste, me siento muy frustrada, pero tal vez lo que sentimos es rabia, o al revés, tengo mucha rabia, tengo muchas ganas de violentarme con el diálogo que tenemos con nosotras mismas, con el trato de los otros, pero tal vez lo que realmente estamos es muy tristes de no poder tener ese tiempo, esas herramientas para ocuparnos de nuestras emociones. Entonces yo creo que un buen primer paso para aprender a identificar desde qué posición estamos viviendo y si realmente estamos viendo la calma es revisar si realmente estamos conectadas con nuestras emociones. Que ahí me das pie porque empiezo como a hacer un mapita mental en mi cabeza y es que la calma no es estar todo el día feliz, ni estar todo el día en paz, ni estar todo el día tranquilo, como tú lo mencionabas, sino aceptar todas esas emociones que van llegando y poder recibirlas desde una tranquilidad, o sea, no estar quizá reactivos, sino más bien como atentos y observadores de lo que está sucediendo. Puede ser de alguna manera eso que nosotras estamos buscando todo el tiempo en el día a día, André, de tener una calma momentánea, no, al contrario, una calma que se mantenga, pero poder sentir todo lo que tenemos que sentir como seres humanos. Yo, ¿sabes? Cuando les estaba escuchando hablar, para mí un indicador de calma es poder recordar yo qué hice durante el día. Pues y no sé si les pasa que a veces estamos tan ensimismados en todo lo que está pasando que uno ve y uno es como, ¿cómo llegué acá?
¿qué acaba de pasar? Entonces como que esa calma va conectada con presencia, y si yo pude tomar decisiones como certeras, y calma no es, yo creo que confundimos calma como con estar letargadas, y calma no es estar letargadas, calma es tomar decisiones con presencia, con conciencia, y para mí ese es un indicador demasiado grande, como que miro mi día hacia atrás y yo sí me acuerdo como de todo lo que hice, porque siento que ese frenesí como del día a día nos va como consumiendo y uno no tomó decisiones en calma, no estuvo presente. Entonces para mí ese es un gran indicador de si estuve como en calma en el día, como presente, observando con las personas que están como a mi alrededor. Ahora bien, es muy interesante esto porque estamos como tratando de desmenuzar la palabra calma, sin embargo, por sí sola no se da. Tiene una cantidad de componentes alrededor que hace que nosotros podamos, a pesar de las adversidades, de los obstáculos y de lo difícil que sean nuestros días, podamos mantener y conservar la calma, como cuando tú estás en el avión, estás en una turbulencia y te dicen, conserve la calma. Pues, más o menos así mismo funciona en la vida. Hay dos herramientas que nos facilitan un poquito eso. Una es la espiritualidad, y otra, estar muy conectadas con lo que nos hace bien, que finalmente es el bienestar. ¿Cómo conectamos la espiritualidad y el bienestar con la calma? Me encanta esa pregunta. Yo creo que la espiritualidad a veces la conectamos con la religión exclusivamente. Yo creo que son cosas que se complementan, pero no es necesariamente la religión. La espiritualidad yo lo veo como un proceso de integración de esto que está fuera de mi control, pero lo veo conmigo como una herramienta o una manera de atravesar esta navegación que es la vida. Yo lo veo como por ese lado. André, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo conecto la espiritualidad? Es decir, la espiritualidad me da herramientas para tener una vida en calma. Las herramientas de bienestar me dan herramientas para tener una vida en calma. ¿Cómo? Yo creo que en el momento en que espiritualidad, y completamente estoy de acuerdo, no tiene nada que ver con religión. Para mí lo que me ha brindado el camino como que se ha abierto a mí de forma espiritual es entender que todo está puesto por un propósito, y para mí eso es espiritualidad, o sea, comprender que todo está jugando a mi favor. Entonces cuando me conecto como con esa verdad, que es todo alrededor está jugando a mi favor, entonces ahí siento como que empieza a hacer como clic todo. No sé si me hago entender. Sí, o sea, es decir, cuando yo empiezo a elegir lo que me hace bien, estoy conectada con un poder superior, independientemente de cómo se llame, que estamos diciendo que no le ponemos el nombre religioso ni de una entidad, ni de una organización. Ahí empezamos a tener como más herramientas para llegar a la calma, porque no estamos exentas de salir y chocarnos, que se choque el carro, no estamos exentas después de una meditación y una práctica larga, nos deja el avión, o después de una meditación, una práctica larga, llegamos a nuestra casa felices y nuestro esposo nos dice que se quiere separar. O sea, estoy poniendo cosas súper graves que no vamos a estar en calma, no vamos a recibir una noticia terrible, nos llaman del colegio. A ver, yo le quiero hacer esta pregunta a todas las mamás del mundo. ¿Qué pasa, por más calma que tengan, cuando suena el celular y es la profesora del colegio? Ay, no, eso es horrible, no. Es como, ¿qué está pasando? Exacto. Sí. Entonces, para cuando eso pasa, ¿qué herramientas tengo en mis manos para poder, a pesar de lo que está sucediendo, seguir en calma? ¿Qué es lo que puedo, como dicen las abuelas, de qué puedo echar mano? ¿De qué puedo? Pues para mí lo primero a lo que le echo mano es a la respiración. Yo así como, y en serio, la respiración lo cambia todo. Entonces en esa respiración yo me empiezo a decir cosas que me conectan con la calma. Entonces antes de contestar, todo va a estar bien. Si me está pasando esto es porque puedo superarlo. Entonces para mí la respiración y el decirme, eso que les acabo de decir, el decirme en serio que el universo siempre, Dios, lo que nosotros creamos siempre nos va a traer cosas que van para nuestro mayor bienestar. A mí eso ahí mismo, como que me enraiza y me dice, yo puedo con todo lo que la vida me traiga, porque es que la vida me lo está trayendo y la vida todo el tiempo quiere y va a sumar bendiciones para mí. Entonces la respiración es eso que a mí me conecta con estas afirmaciones, y eso es lo que a mí me recuerda que si yo puedo respirar, entonces tengo otra oportunidad más, y si yo tengo otra oportunidad más, entonces empieza como a abrir el camino, pero es todo a través de la respiración para mí. Ese es el puerto, como el ancla que abre todo. No sé, para ustedes. Yo estoy viendo, Dianis, que la emergencia a veces lo vemos como una catástrofe, ¿cierto? Y la emergencia también es algo que emerge, ¿cierto? Entonces eso lo quiero conectar con lo que dice André, que también las emergencias son oportunidades, son esas cosas emergentes
que no estamos planificando, pero nos invitan a revisarnos cómo estoy tomando decisiones, qué es lo que está trayendo a mí estas cosas con las que no tengo control. Entonces también creo que esas oportunidades son súper importantes para ver con qué herramientas estamos trabajando esas emergencias y lo que es nuevo. Incluso las emergencias, si nos vamos un poquito a otros planos, hoy que estamos hablando de espiritualidad, en el lenguaje del alma nos dice que es unos pequeños salvavidas. Esos giros inesperados nos están salvando, cuidando, protegiendo de ciertas personas, de ciertas situaciones. Vamos a nuestro primer Emprende con Creciendo Juntas y ya regresamos. Y estamos en Emprende con Creciendo Juntas con una marca que he tenido el privilegio de lucir en muchos de los programas de Creciendo Juntas, es Polifacética Moda, y hoy tengo a Paola aquí acompañándonos en Emprende con Creciendo Juntas. Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, Diana, por la invitación, por este programa tan excelente, y bueno, yo encantada de estar acá presentando a Polifacética. No, y yo feliz, de verdad, y te lo agradezco aquí en público porque han sido outfits que todo el mundo me pregunta en redes sociales, ¿dónde lo compraste, dónde lo conseguiste? Además que son cómodos, son auténticos, son chéveres. Entonces, bueno, bienvenida, cuéntanos de dónde nace este emprendimiento. De eso se trata, de lo que acabas de mencionar de Polifacética. Soy una marca de ropa casual enfocada en una mujer amante del buen vestir, y bueno, precisamente nace después de la pandemia. Yo creo que a muchos se nos iluminó el bombillito de la creatividad, y yo tengo ese don, y bueno, amo crear en muchas cosas de la vida, pero las prendas creo que son un lienzo importante. Y bueno, precisamente lo que acaba de mostrar Diana, las chaquetas, todas son intervenidas por mí. Son prendas que las hago manual, o sea, ponen algún aplique o algún bordado, algún estampado, y bueno, esto es lo que las hace realmente únicas. Por ejemplo, esta camisa, las camisas son parte de las cápsulas que manejo en Polifacética, porque hay prendas que se vuelven infaltables, y las camisas son una de ellas. Esta, por ejemplo, tiene una frase hermosa, tiene un bello estampado, bueno, ahí tiene, perdón, un pequeño arrugadito, porque... Bueno, en fin, pero no, bueno. No pasa nada, en eso no nos vamos a fijar, te lo aseguro. Sí, no. Pero bueno, de eso se trata Polifacética, o sea, vestir a una mujer que esté muy cómoda y que le sirva para su día a día, ¿cierto? Esa versatilidad que tenemos a diario con nuestros diferentes roles, pues nos hace realmente querer estar muy cómoda siempre, pero que esa prenda que se vuelve cómoda sea muy versátil. Paola, esto está hermoso, gracias por estar con nosotros. ¿Dónde los podemos encontrar? Bueno, somos una página virtual, @Polifacética Moda, allí nos pueden encontrar, tenemos envíos a todo el país. Muchas gracias por estar con nosotros en Emprende con Creciendo Juntas. Gracias a ustedes por la invitación. A ustedes recuerden que si quieren que su emprendimiento esté en el programa de Creciendo Juntas, solo es que envíen un mensaje directo a Creciendo Juntas TV. Y regresamos con más de Creciendo Juntas, y antes de irnos al emprendimiento, estábamos hablando de esas herramientas que nos da la espiritualidad, el bienestar, para regresar a la calma, porque yo siento también que esto es un ir y venir, no siempre estar ahí, sino un ir y venir. Y hay otra herramienta que yo siento que es una muy poderosa, que la tenemos a nuestro alcance, en nuestras manos, que es nuestro cuerpo. André, ¿cómo podemos convertir nuestro cuerpo en una herramienta que nos permita llegar y encontrar calma? Pues hay una técnica que yo he venido usando mucho últimamente, y es que si bien nosotros no tenemos siempre a alguien como que nos agarre y nos coja en esos momentos en que nos salimos, que tú lo dices demasiado claro, no siempre estamos en calma y todo bien, pero cuando necesitamos sí o sí volver, el hacer una símil como si alguien nos estuviera abrazando y si nos estuviera agarrando es súper lindo. Entonces uno agarrarse y tocarse, porque miren que qué pasa cuando la gente nos abraza, uno mismo como que se suelta, como que descansa, como que se siente abrazado, ¿cierto? Entonces el cuerpo, que es esta herramienta que todo el tiempo está comunicando con nuestro corazón, esa sensación de me toco, me abrazo, me cojo, nos recuerda que todo va a estar bien. Literal, yo cuando necesito algo, yo me hago esto, me hago como así, como, hágale tranquila que vamos para adelante. Como el golpecito en el hombro. Sí, literal, cuando necesito algo, yo solita me hago así, me imagino que es como Diosito, los ángeles, hágale que todo va a estar bien. Entonces el cuerpo es como esa herramienta que nosotros, nos trae atrás del momento presente y nos dice, todo va a estar bien. Entonces tocarnos, abrazarnos, sentirnos, hacernos incluso como así toquecitos, porque somos frecuencia, vibración, que todo el tiempo estamos como recibiendo. Entonces ese tocar, sentir, volver a este cuerpito nos ayuda mucho a bajar un poco las revoluciones. ¿Cómo ves tú el trabajo con el cuerpo desde tu profesión, Sofía?
Bueno, es importante saber que el cuerpo pues, tiene varios sistemas para autorregularse, ¿cierto? Y uno de ellos es importante saber que el sistema parasimpático es justamente el que regula el sistema simpático. Que de simpático no tiene sino la palabra, sí, es el que nos mantiene alerta, así, que nos dice, cuidado, estamos en constante peligro, pero el parasimpático viene y dice, todo va a estar bien. Entonces hay un ejercicio que une el tema espiritual con el tema físico que se llama tapping, que une los puntos energéticos. Si quieres te los puedo mostrar en este momento. Claro. Es un ejercicio súper práctico, súper rápido. Entonces vamos primero a identificar los puntos energéticos debajo del meñique. O sea, acá. Sí, ajá, esa partecita de la mano bajo el meñique, entre las cejas, en la sien, debajo de la nariz, debajo de la boca y el más importante para mí, el esternón, ¿cierto? Entonces vamos a hacer pequeños golpecitos en estos puntos energéticos mientras vamos diciendo un mantra. Por ejemplo, estoy aquí, estoy ahora, estoy a salvo. Estoy aquí, estoy ahora, estoy a salvo. Y así vamos con todos nuestros puntos energéticos. Estoy aquí, estoy ahora y estoy a salvo. Estoy aquí, estoy ahora, 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 estoy a salvo. ¿Cierto? Y eso hasta que el sistema diga, bueno, volvimos acá y ahora, ¿cierto? Eso es muy importante y ese ejercicio me parece súper útil, yo lo utilizo un montón. Pero está muy práctico para que ustedes en casa lo usen, porque sobre todo el cuerpo nos ayuda muy fácil, o muy fácil, no, muy rápido. A volver al aquí y a la hora, a volver al presente y traigamos un poquito la mentecita. André, la espiritualidad, el bienestar y la calma, ¿lo vivimos diferente hombres y mujeres o crees que lo vivimos igual? Yo creo que lo vimos completamente distinto, porque los hombres en su energía y pues son mucho más prácticos, son mucho más racionales y a veces desconectarse como de ese ser práctico y racional para conectar con el sentir, histórica y culturalmente se cree que es débil el que se conecta con sus emociones. Entonces siento que les va calando la información espiritual un poquitico más lento que a las mujeres. Las mujeres tenemos como más apertura y fíjense que desde el cuerpo físico tenemos más apertura que los hombres. Entonces, si bien a mi práctica, a mi vida han llegado hombres con mucha apertura, siento que se demoran un poquitico más y cuando lo logran es hermoso, pero se demoran, son un poquitico más lentos porque son pegados como de esa, yo creo que por esos dos componentes, un componente también cultural, como que no te puedes abrir, no puedes mostrar emocionalidad, tú estás hecho para ser como práctico, el hombre, el que no muestra, el que no siente, el que no sé qué, y cuando se abren como a este sentir y empiezan a bailar como entre esta energía femenina y masculina y notan esa hermosura, se vuelven súper poderosos, pero sí es completamente distinto. Ha sido muy mágico conversaciones que hemos tenido donde ha estado mi esposo, donde han habido amigos, porque es como, ve, a usted pasa eso, ve, a mí también me pasa, ay, ve, a mí también me pasa, y empieza como a abrirse ese abanico de, ve, no soy yo solo, sí nos pasa a la gran mayoría, lo que pasa es que son un poquito más enclosetados que nosotros, como para decirlo de alguna manera. Sofi, tú trabajas con mujeres, ¿qué porcentaje, no con números, sino qué cantidad de esas mamás que tú acompañas sienten que tienen una compañía o un acompañamiento de sus parejas y que eso en gran o en menor medida les genera calma, tranquilidad y sosiego? ¿Sabes qué tienes? Que es una queja o una frustración común entre las maternas que sienten que su pareja no está al mismo nivel con temas de responsabilidades o de acompañamiento emocional a los niños, porque usualmente las mamás son las que sostienen y sujetan y acompañan estas emociones. Los papás tienen pues otras habilidades, entonces también es una frustración bastante grande porque tampoco se habla de lo importante que es tener ese tipo de conversaciones antes de paternar y maternar, de tú cómo ves tus emociones, cómo vamos a enseñarle a nuestro hijo a que las viva, tú qué piensas de las pataletas, tú qué piensas de educar a nuestros hijos desde una posición un poco más positiva, más respetuosa. Entonces también creo que empezar a tener ese tipo de conversaciones y empezarnos a cuestionar eso es súper importante, porque mi papá tiene un dicho que es muy sabio y es: uno no hace hijos para uno, sino que uno hace hijos para la sociedad. Y si hay maternas saludables, hay hijos saludables y hay sociedades saludables. Entonces cuando empezamos desde la salud, como acompañar a las gestantes de la maternidad, estamos haciendo demasiado. A las mujeres nos pasa mucho que después del posparto, y no solamente después del posparto, o sea, el posparto es un revolcón impresionante, pero sí nos pasa mucho
que hay etapas de nuestra vida en procesos que nos sentimos que nos perdemos a nosotras mismas y es muy difícil como volver a reconectar. Yo he sentido que básicamente porque no nos damos cuenta de que nos hemos perdido a nosotras mismas. Desde tu experiencia, André, ¿cómo o qué tiene que pasar en la vida de una mujer para empezar a darse cuenta de hacer ese clic de, vení, me tengo que empezar a hacer cargo de mí? Algo está pasando conmigo, no estoy en calma, no tengo una espiritualidad, llámese como se llama, y no tengo conexión divina, mis días de bienestar son más poquitos que los días que estoy en caos. ¿Qué tiene que pasar? ¿Cómo se puede dar cuenta? Pues en mi caso personal fue muy tenaz, como me di cuenta que estaba como perdiéndolo, porque yo suelo ser una persona que pues afortunadamente, como les conté, he adquirido herramientas muy bacanas pues como para lidiar con las emociones del día a día, pero en este segundo posparto ha sido más revolcadito, ¿cierto? Entonces, en esta ocasión me di cuenta en un momento que por una estupidez literal tuve un desborde emocional que me llevó. Entonces ahí dije, como algo está pasando, o sea, yo no estoy cuidando de mí y digamos que está bien, entre comillas, porque es que un bebé necesita toda tu atención y una familia necesita toda tu atención, pero cuando mucha de tu atención empieza a ser tanto que tú te desbordas porque te hacen así, pucha, algo está pasando. Claro, ahí el sistema nervioso de lo que hablaba Sofía está totalmente ahí es donde yo dije, o sea, necesito entonces un momentico aparte de mis hijos porque necesito volver a hacer una siestica de 10 minuticos, necesito bañarme sola así de un día a la semana, necesito volver como a mí porque es que no es natural que una cosa tan sencillita te haga un desborde emocional tan tenaz. Entonces ahí yo dije, necesito volver a cuidarme. Que uno en el posparto, pues y en muchas situaciones de la vida le pasa, como que te dejas a ti a un lado porque instinto biológico es cuidar a tu criita, pero ya llega un momento en que dice, tu cría va a estar bien, necesitas cuidarte tú. Que a mí me parece muy lindo, André, que toques ese tema y que lo hables desde tu experiencia vivida, porque sé que hay muchas mujeres ahí afuera que les pasa, y no siempre es el posparto, sino que una ruptura amorosa, un cambio laboral, o sea, hay muchos cambios que se presentan, que nos sacuden, que nos mueven y que nos hacen perder de vista el foco principal que somos nosotras mismas y no sabemos cómo empezar a cuidarnos, no sabemos qué empezar a hacer y a veces yo siento que es como un bucle en el que nos metemos o como un túnel, un laberinto sin salida, porque no vemos para ningún otro lado. ¿Qué puede hacer una mujer, Sofi, o cualquiera de las personas que nos están viendo, que sienten que esa calma, que esa espiritualidad, que ese bienestar está completamente desvanecido y desdibujado? Bueno, obviamente lo ideal sería empezar un proceso psicoterapéutico, pero también entiendo que es un privilegio hoy en día, ¿cierto? Pero algo que yo creo que es muy valioso y podría funcionar mucho es la escritura terapéutica, ¿cierto? Volvernos a conectar con nuestras emociones, pensarlas, plasmarlas en un papel y hacernos dos preguntas que me parecen básicas, pero que pueden iniciar ese camino, es ¿qué emociones me habitaron hoy y cómo las habité? Y la segunda, el tema de la gratitud me parece una cosa súper fundamental y es ¿por qué estoy agradecido hoy? Esas dos cosas nos pueden ir dando un norte para volver a nosotros mismos y empezar a revisar cómo estoy viviendo la calma. Bien, ahorita André, que hablabas, también me generaba pues otra idea en la cabeza y es que a las mujeres también nos pasa mucho que hacemos algo, tomamos una decisión, tomamos acción sobre algo y enseguida viene la espalda, como dice André, tocarnos el hombro acá, todo lindo, la culpa. Es que hola, soy la culpa, ¿qué hay? Entonces siempre llega y qué rico empezar a abrirle otro panorama a la culpa. Yo siempre les digo que la culpa tiene una luminosidad hermosa porque la culpa viene a cuidar lo que es valioso para mí y cómo me relaciono con la sociedad. Sin embargo, ¿cómo hacemos para que todas estas mujeres y mamás empiecen a abrazar esa culpa que llega? Porque perdimos la calma. O sea, llegó un momento de caos, perdimos la calma, gritamos. Yo una vez pedí el divorcio, me casé, esas cosas pasan. Entonces, que no nos quedemos en esa culpa porque somos muy buenas para sacar el látigo y darnos en las espaldas. Sí. Entonces, ¿cuál es ese paso que podemos dar y decir, venga, yo me voy a hacer cargo de mí, ya la embarré, ¿cómo reparo? ¿Qué hago?
Pues una de las cosas que afortunadamente tengo una tribu de mamás que es espectacular. Entonces una de las cosas que hago para liberar la culpa es hablarlo. Pues primero como amiga, hermana, me estoy sintiendo demasiado culpable por esto, no sé qué, y tomar acción. Entonces si me estoy sintiendo muy culpable por dejar a mis hijos 20 minutos al día, entonces lo que hago es al día siguiente tratar de tener 20 minutos más al día con mis hijos, ¿cierto? Minutos de presencia, o tratar de mirarlo desde otra perspectiva. Casi siempre verbalizar y sacar las cosas frente a alguien nos da a nosotros la oportunidad de ver que no lo estamos haciendo tan mal, o sea, que es el que nos está dando duro. Entonces siento que verbalizar y escuchar las cosas desde una perspectiva ajena nos da perspectiva, nos ayuda mucho. Es muy chévere cuando nosotros estamos sintiendo algo o está aquí en la cabeza y lo decimos. ¿No les ha pasado que lo dicen, lo verbalizan y es como, ay, ve? Sí, total. No, ve, ¿sabes qué? No, olvídate, eso no era lo que yo estaba sintiendo, pero era lo que ibas a decir. No, pero no, espérate, yo vuelvo y conecto para darme cuenta que era lo que me estaba pasando. ¿Por qué pasa eso? Yo creo que la culpa es de las mayores cosas que se verbalizan con las maternas. La culpa siempre está, aunque las escondan o se dibujen o se demuestren con otras palabras, la culpa siempre va a estar en la maternidad, porque también la sociedad nos ha invitado a romantizar mucho la maternidad y que la mejor mamá es la más abnegada y la que es supremamente entregada, y hay un término en psicología que me parece muy sabio que es madre suficientemente buena. Esa madre que es suficientemente buena es la que es capaz de reconocer las necesidades emocionales de su hijo y poderlas brindar sin tener que ella olvidarse, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante, mirar hasta qué punto va mi individualidad con un otro y que ese hijo no se vuelva una cuestión simbiótica, sino una cuestión de acompañamiento, ¿cierto? No te tengo que cargar, pero te acompaño con la manito siempre. Yo siempre voy a ser tu lugar seguro, pero no va a ser el barco que te navegue la vida. Y que ahí vuelve y recae la responsabilidad en nosotras como adultos, no en nuestros hijos. Y de ahí viene, yo hablo mucho de mañanas en calma, o sea, yo no sé cómo vaya a transcurrir el resto de mi día, pero cuido mucho de tener una mañana en calma. Vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos con un poquito de herramientas para que diseñemos esos días en calma. Y regresamos con más de Creciendo Juntas, y antes de irnos a la pausa, hablábamos y yo les contaba que para mí es muy importante tener mañanas en calma, porque siento que en gran medida eso determina el resto del día o me da un poquito de más herramientas para surfear todo lo que venga durante el día. Y les decía que no es imposible, que hay estrategias que podemos implementar para que esas mañanas en efecto puedan ser mañanas en calma. No sé si es teoría, pero qué rico saberlo desde tu profesión, desde la ciencia, si en efecto sí tiene alguna influencia en que tengamos mañanas en calma para el resto del día. Sí, claro, la planificación es súper importante para las mamás, pero más para los niños. Entre tú más la anticipes a un niño que va a pasar, él va a estar más tranquilo, ¿cierto? Entonces también tener las gaveritas de tiempo es súper importante, y yo creo que las mañanas en calma empiezan con noches en calma. Si tú tienes una buena rutina de descanso, una buena rutina de desconexión de la maternidad y conexión contigo, seguramente la mañana va a ser muchísimo más tranquila, más placentera para ti. Y eso es lo más importante, empezar el día desde la noche anterior. Y empezar a reconocerse. A mí me pasa, por ejemplo, que yo ya identifiqué que cuando me acuesto revisando un correo, contestando un correo, perdiendo tiempo scrolleando el celular, yo me levanto cansada. En cambio, si me acuesto a las 7:30 como las gallinas, como a mí me gusta, al otro día amanezco bien. ¿Cómo te va a ti con las mañanas, mi Ana? No soy una persona muy mañanera, debo decirlo. No. Mi esposo es el que arregla a Lorenzo por las mañanas para irse para el colegio, y como Luciano entra cuando le da la gana, entonces yo me levanto casi que cuando abro los ojos. No soy una persona muy mañanera, pero o sea, comprendo y he tratado demasiado de tener trato de tener calma en las mañanas y de buscar entonces que se alarguen, no poner reuniones muy temprano, como llevar mi mañana como la llevo, pues como a mí me sirve. Hay gente que le sirve a las 5 de la mañana, a mí me sirve levantarme a las 7 y la primera reunión del día la pongo a las 9 después de que llevé a mi niño a la guardería, después de que me bañé en la bañera con él un rato. Entonces mis mañanas suelen ser muy distintas al común de casi todo el mundo, porque me gusta una mañana
larga, sin afán, cuando puedo, pues, ¿cierto? Que eso también es súper válido porque no todos tenemos que ser del team de las 5:30 de la mañana. O sea, a mí me encanta madrugar y si por mí fuera, de verdad, me van a odiar. Me van a decir, estás loca, pero a mí me encanta. O sea, si por mí fuera, yo me levanto a trabajar a las 3 de la mañana para acostarme a las 6 de la tarde. Te lo juro, a mí me empieza a llegar, el relojito va como 5:30, 6 de la tarde, yo soy como... Ya, mi vida se acabó, pero sí me gusta levantarme muy temprano. Entiendo que no es la dinámica de todo el mundo y que no le sirve a todo el mundo y qué rico también empezar a generar esos hábitos que se adaptan a nuestras rutinas. Y hablando de hábitos, yo te quiero preguntar, André, ¿cómo hacemos para que el yoga y la meditación, la respiración consciente, se vuelva un hábito en nuestras vidas que de verdad nos ayude y nos complemente y no se vuelva una moda o un parche de voy a ir a hacer yoga y me tomo la foto y ya? Yo creo que es mucho conectar con el porqué y va también muy conectado con eso que decías, porque ahí uno tiene como muy mentalizado como, es que tengo que hacer yoga apenas me levanto y te lo juro, como que en textbook a mí me encantaría hacer yoga al amanecer, no soy capaz de levantarme a las 5 de la mañana. Entonces lo primero es encontrar como un momento en que te siente bien. Mis hijos se acuestan temprano, entonces mi momento de hacer yoga para mí es antes de acostarme. Entonces primero conectar como un buen porqué, yo por qué lo quiero hacer, si es por ejercicio, si es por hacer la postura bacana, si es porque me da calma, y encontrar una corriente de yoga que se adapte a eso, porque yo creo que todos conocemos yoga, pero mucha gente cree que es posturas full y hacer cosas bacanas, que sí hay cosas muy lindas y muy bacanas, pero es encontrar como un porqué y meterte a esa corriente que vaya alineado a tu porqué. Hay corrientes de yoga que son más meditativas, hay unas que son más fuertecitas, de más ejercicio, hay unas que combinan esto y lo otro. Entonces mi corriente de yoga que a mí me funciona y me sirve es una que mezcla respiración, que son corticas. Yo casi nunca hago clases de yoga que sean más largas de 30 minutos porque en mi estilo de vida todavía no cabe, porque tengo 2 niños muy chiquiticos. Entonces trato de que todas las clases conecten con una, así como yo las doy, con una intención, y siempre busco clases así, que conecten con una intención. Entonces de una conecta con mi por qué, porque me quiero sentir mejor, y siempre cuando las termino, entonces me doy mis 5 minuticos de respiración, de calma. Entonces esa conexión del por qué yo lo quiero hacer y encontrar una corriente de yoga que a mí me funcione con ese por qué, pues pucha, a mí me hace clic, entonces yo lo quiero hacer, porque me sirve a mi por qué, porque se adapta a mi tiempo, porque no es algo como que me saque, sino algo que me centra, y ahí mismo empiezo a querer hacer cosas para mí. Pero mira que incluso tú lo dices claramente, a mí me da calma, a mí me genera calma, y es empezar a identificar y a conectarnos con nosotras mismas, con qué nos genera calma cada una. A alguna le dará calma bailar, a alguna le dará calma ver una serie que la haga reír, a alguna otra escribir, llamar a su mejor amiga y dedicarse 5 minutos a hablar un poquito de banalidades o de trivialidades. Entonces empezar a identificar qué nos genera calma y qué nos la roba. ¿Cuáles son esos factores que más nos absorben la energía y más nos roban la calma y la tranquilidad? Yo creo que a veces hay vínculos significativos o relaciones que eclipsan mucho esa energía, ¿cierto? Entonces también mirar cuáles son nuestras necesidades emocionales, y también a partir de la identificación de las necesidades, cómo las estamos supliendo. Porque a veces cuando no sabemos canalizar bien o identificarlas bien, llegan relaciones o conductas tóxicas que las eclipsan o nos conducen a ella como una manera de canalizar. Entonces yo creo que es importante empezar a reconocer qué necesidades tenemos. Y que en ese ir reconociendo las necesidades nos empezamos a bajar un poquito del estereotipo cuando convertimos a la espiritualidad, la calma y el bienestar en moda, que nos exige estar en determinado lugar. Nos ha pasado, a mí me ha pasado, no sé si a Sofi, no sé si a André, que cuando empezamos un camino, porque yo siempre digo, es un camino de práctica espiritual, como que, no sé, la Madre Teresa de Calcuta ya no se enoja, ya no, ya no baila reggaetón. Bueno, qué sé yo, pasan muchas cosas de estas y es empezar como a traer eso a la realidad. ¿Cómo ves tú que se está contemplando la espiritualidad en este momento por ciertos grupos de personas que no emprenden el camino, pero sí observan al que emprende el camino? Con mucho juicio, no. Incluso cuando yo con mis
practicantes como que comparto que yo también a veces rumbeo, que yo cuando era más chiquita también me emborracho. O sea, es como que ponen la espiritualidad como lo que tú dices, como si uno fuera pues el Dalai Lama, y no, espiritualidad es conexión, espiritualidad es presencia, espiritualidad es calma, espiritualidad son un montón de cosas que también requieren, si vos sos un ser espiritual es porque estás en la tierra, entonces sos un ser terrenal. Entonces creo que desde la mirada exterior mucha gente es como... Y esta es que tan espiritual, y ella no se mantenía rumbeando en yo no sé dónde. Yo pues sí, y hoy también, a veces voy, a veces bailo, a veces tomo, a veces lo que sea, y eso no me quita a mí que yo soy un ser espiritual. Entonces siento que mucha de la visión a veces es de juicio, y mucha de la otra visión es como que nota también ese balance, ¿cierto? Es que estoy aquí, pero también puedo estar acá, y eso no me roba coherencia. Entonces uno reconocerse como un ser espiritual y buscar dentro de nosotros mismos esa coherencia de que sí me puede gustar bailar, estar con mis amigos, a veces trasnochar, no verme como en las pantallas de los demás, sino que para mí funciona y soy un ser correcto, y soy un ser bondadoso, y soy un ser con un montón de cualidades que van acorde con la espiritualidad y con la bondad. Entonces ahí es donde uno dice, funciona para mí. No, es que lo que tú dices es un camino, y caminos hay un montón para llegar a esa senda espiritual. Y mencionabas una palabra que a mí me hace mucho clic, y es la coherencia. Y la coherencia nos da calma, pero la coherencia que te conecta a ti realmente, no la coherencia impuesta por el esposo, por las amigas, por la familia, por la mamá, sino esa coherencia. Entonces para mí es coherente hacer una práctica espiritual durante toda la semana, y el fin de semana no restringirme y salir con mis amigos y tomarme un par de tequilas o tomarme un par de vinos. Ahora, todo dentro de los límites, que no sea un tema pues absolutamente que se va, pero sí siento que esa coherencia de vida que se crea desde adentro te permite generar calma. Ahora bien, ¿cómo hacemos para llegar a esa coherencia que une alma, mente, cuerpo, conciencia y todo lo que somos como seres humanos? Yo creo, Dianis, que cuando adoptamos un estilo de vida, pensamos como, listo, ya tengo este nuevo estilo de vida, entonces tengo que eliminar un montón de cosas, y así como con decisiones importantes, como tomo esto, entonces dejo esto. Y yo creo que eso se ve mucho en los procesos terapéuticos, que la gente llega con algo que quiere eliminar. Y yo soy fiel partidaria de que muchas veces, la mayoría incluso, no se trata de eliminar algo, sino de integrarlo, ¿cierto? De eso que es importante para mí, que es valioso porque también es parte de mi historia vital y construye lo que soy, cómo se integra con ese estilo de vida que quiero tener. Y ahí es donde viene, también utilizo mucho la palabra coherencia. Empecemos a tomar decisiones que sean conscientes y coherentes con nosotros, con lo que para nosotros es importante. Entonces muchas veces no se trata de eliminar algo, sino que se trata de integrarlo y equilibrarlo. Y además que somos seres humanos complejos y cambiantes. Entonces lo que era coherente para la Andrea de la universidad seguramente no es coherente para la Andrea que hoy es mamá, empresaria, que está con un proyecto que tiene un poquito de responsabilidad social distinta. Total. Entonces también abrirnos a que esa coherencia pueda cambiar, porque es que nos metemos en unas bolsas súper rígidas, y eso también hace que la calma se pierda, porque nos sentimos atrapados. ¿Qué pasa cuando uno se siente atrapado o quiere ser del team de las 5 de la mañana, porque eso es lo que dice que hay que hacer a las 5 de la mañana? A mí me pasaba algo súper curioso, y es que yo vivía en una casa grande, ahora estoy viviendo en un apartamento un poco más pequeño, y yo decía, yo no tengo espacio para hacer yoga. No tengo, ¿en dónde? Y con Abigail encima, y con Salma de Akiva encima, y con Fabio rondeando por la cocina. No, yo necesito silencio, tranquilidad. Hace poco dije, voy a hacer mi práctica y me voy a quitar esto de la cabeza. Y pasaba Abigail y pasaba Salma, y de aquí me montaba el pie, y Fabio estaba fritando el huevo, y yo dije, y lo logré. Y yo dije, pucha, sí, son puras expectativas que nosotros tenemos de cómo se vería perfecto, ahora cómo se ve bien. ¿Cuáles son esas expectativas o esas creencias que tú has limpiado, André, los lentes con los que el observador ve el mundo? Que tú dices, yo dejé de ver las cosas de esta manera y empecé a vivirlas de esta otra. Yo creo que no teniendo que
Mira, por ejemplo, en el mundo de las profesoras de yoga, entonces es como la que postee más posturas, la que dé más clases en más estudios, como que hay, uno cree que no, pero hay obviamente como competencia y como una forma de hacer las cosas. Y me acuerdo, ahorita que venía para acá, me acuerdo demasiado de una vez que hablé con una nutricionista ayurveda que ella me decía, Andrea, es que si vos no seguís estudiando, es que si no seguís practicando, es que si no haces, entonces ¿dónde vas a quedar vos como profesora? Y yo venía pensando en eso y es que no siempre mi camino se tiene que ver como el del lado. O sea, si mi camino me funciona a mí y si mi práctica tranquila me funciona a mí y si no sé hacer 500.000 posturas, pero igual soy una buena profesora de yoga, entonces quitarme como esa venda de tengo que hacer y me tengo que parecer, a mí eso me quitó tanto como, ay, como que descanso, porque es que yo no tengo que mantenerme haciendo 10.000 cursos, he hecho tantos, que quiero hacer pues como que me interesa, pero no como por cumplirle expectativas a nadie, ni por competir con nadie, sino por seguir mi propio camino, porque si no es lo que tú dices, uno se vuelve como una bolsita que se empieza a volver restrictiva y frustrante. Entonces, esa quitarme la expectativa de querer hacer cursos, sumarle un montón de títulos a mi carrera profesional, porque ya es mi carrera y mi propósito, me ha quitado demasiado como ese sesgo, es que entre más hago, más valgo, ¿no? Y me parece chévere porque muchas veces nos pasa y es muy válido tener, se me va la palabra en ese momento, como esa persona que uno admira, como un referente, la palabra es eso, tener un referente. Ahora bien, cuando ya tú quieres ser el referente, o sea, ya no lo admiras, sino que quieres ser el referente, ahí te empiezas a desdibujar y ahí empiezas a perder toda la calma del mundo porque jamás vas a ser por una sencilla razón y es que eres otra persona. Y es muy, muy sencillo. Ahora bien, Sofi, ¿cuál es el mayor reto emocional que has encontrado como un denominador en las mujeres y mamás que acompañas? Danis, yo veo mucho y consultan mucho por el tema de sus relaciones románticas, ¿cierto? A veces se encapsulan demasiado en estas relaciones y llegan a ser relaciones, como lo decía ahorita, que las eclipsan, ¿cierto? Como que les roban un poquito esa luz. Entonces, cuando esta persona se vuelve algo demasiado vital, cuando se vuelve una dependencia emocional, que sí, que les está quitando ese protagonismo en su propia vida, pues es un tema recurrente en psicoterapia. Entonces, cuando empiezan a ver las relaciones románticas desde una posición de un deseo y no de algo que tengo o debo de, hay mucha paz, hay mucha liberación. Cuando vemos los vínculos significativos como un acompañamiento y no como un logro o algo que tengo que tener. O sea, es como con las relaciones de pareja, ¿a eso te refieres? Más que todo con las relaciones de pareja. ¿Y cuál es pero no, me perdí un poquito, Sofía, o sea, ¿cuál es el mayor problema con las relaciones de pareja? Es decir, la comunicación, el manejo emocional, ¿qué es lo que más les cuesta a las mujeres hoy en día en sus relaciones de pareja? Bueno, en las gestantes o en las maternas hay un tema de la comunicación con su pareja respecto a límites y proyectos con esa maternidad y paternidad, ¿cierto? Como logros en conjunto y comunicación. Y las mamás tienen algo que me parece espectacular y es que ellas quieren hacer todo porque ellas lo hacen mejor, muy entre comillas. Entonces les cuesta mucho dejar que alguien les ayude. Entonces es esta constante frustración de me siento demasiado cansada, pero es que él no lo hace como yo y eso me frustra más porque tengo que hacerlo 2 veces. Entonces también abrirse a la experiencia. Qué raro. De verdad. No. Abrirse a la experiencia también de que el otro se permita experimentarse su paternidad un poquito torpe, también les da a las maternas un poquito más de resiliencia y de paciencia, ¿cierto? Entonces es muy importante eso. O que ellos lo hagan a su manera. Eso lo hemos hablado en este programa, en estos capítulos muchas veces, y es que volvemos al mismo juego. Él no lo va a hacer como tú porque no eres tú. O sea, entonces es permitirle, incluso una de las cartas del oráculo habla acerca de eso, de permitirles que sean papás, siendo papás. Además que lo sabemos y es que nuestros niños necesitan ese rol de papá. Pues, por ejemplo, Abigail conmigo es tierna, es dulce, es amorosa, es cariñosa, me acaricia, y con el papá juega a la lucha, le da puños. O sea, Fabio llega con un morado acá. ¿Qué pasó? Es la misma niña que me acaricia y esa parte hace falta. Ahora bien, André, en todo este camino espiritual, en todo este camino de ser mamá, ¿qué es lo que más te roba la calma? A veces el no comprender como sus necesidades, quizás.
Pues porque iba a decir que no duerman, que también me roba mucho la calma. Tienes que hacer una lista. Que no duerman también me roba mucho la calma porque no puedo dormir bien, pero el no comprender sus necesidades creo que me la roba un poquitico más. El chiquito que todavía no sabe hablar, a veces no comprendo qué quiere y eso me roba mucho la calma. Y el que tienen un tiempo muy distinto al de nosotros los adultos. Nosotros creemos que todo, pues sí, como que vivimos en un tiempo demasiado lineal y para ellos no, el tiempo es como... Entonces se toman 10.000 horas para, no, lávate los dientes. Hijo, que te laves los dientes. Entonces creo que eso que viven en otro tiempo y uno tiene como, ok, hijo, pues como que todo tiene que volverse en un juego y yo he comprendido eso, que todo tiene que volverse en un juego para que ellos colaboren, pero esa sensación de no comprender muy bien sus necesidades, pero creo que gana más esta, que viven en un tiempo muy distinto al de nosotros. El tiempo. Sí. Para Sofi, Gana. ¿qué es lo que más te roba la calma? Lo que más me roba la calma... Ay, qué pregunta tan difícil. Cierto. Pero pues sí, pero podría ser respecto a mi proyecto de vida profesional. Como que hay demasiadas ideas, hay demasiadas oportunidades y ojalá uno pudiera hacer todo, pero también volver a uno y enfocarse en escuchar la intuición y escuchar el camino es la clave, pero el mundo de oportunidades que hay. Perfecto, yo no les voy a contar qué me roba la calma a mí porque no tengo tiempo, porque se nos está acabando el programa, así que vamos a mitos o realidades. La idea de esto es que me contesten al unísono, mito o realidad, pero si no tienen que contestar de una vez las dos, ¿listo? Bueno, mito o realidad. El yoga es solo para gente flexible. Mito. Meditar es dejar la mente en blanco. Mito. La espiritualidad femenina es solo prender velas y hacer rituales. Mito. Respirar conscientemente puede cambiar tu estado de ánimo. Realidad. El yoga es una religión. Mito. Es que... ¿Desde qué perspectiva? 5 minutos de pausa consciente al día hacen la diferencia. Realidad. Si practicas espiritualidad, nunca te estresas. Mito. Mito. El cuerpo guarda emociones que el yoga ayuda a liberar. Realidad. La calma es un estado que se alcanza una vez y ya nunca se pierde. Mito. La espiritualidad es un la espiritualidad es un camino personal, no una receta universal. Realidad. Blusa Flora, un diseño creado para las mujeres que aman la moda, y lo complementa una falda midi que siempre será perfecta para stylear tus looks. Gracias a Polifacética Moda por el outfit del día y a Lotus Makeup Artist por mi maquillaje. Gracias por estar con nosotros en Creciendo Juntas. Gracias mi Andre, gracias Sofi por exponer aquí toda su alma, su profesión, su ser mamá, mujer. Gracias, estas cámaras son todas suyas para que le dejen un mensaje de calma, espiritualidad y bienestar a todas estas mujeres y mamás que nos ven. Volvamos a nosotras. Aquí y ahora es la única respuesta. Aquí y ahora. Yo les quisiera decir que siempre ante cualquier tropiezo que nos enfrentemos es el mejor regalo que nos puede dar la vida. Y si miramos la vida desde esta perspectiva, una caída, una quiebra económica, una enfermedad, todo es siempre para nuestro mayor bienestar. Mi Andre, gracias. Y antes de irnos, cuéntanos de ese proyecto tan hermoso que es Levita. Levita, niñas y niños, es un espacio espectacular donde nosotros ritualizamos el bienestar, donde acompañamos a las mujeres y hombres a reencontrar su camino, a encontrarse con su verdad. Y tenemos eventos hermosos una vez al mes, un evento que es con sonoterapia, viene pronto. Este mes tenemos el 27, el próximo mes tenemos como el 28. Todos los meses hacemos encuentros donde la idea es reencontrarte contigo, encontrar esa verdad máxima, tener espacios de pausa, de calma, de tranquilidad, de bienestar que nos ayudan a labrar nuestro camino, a hacer esos saltos cuánticos que necesitamos hacer para reencontrarnos con esa verdad máxima dentro de nosotros. Entonces, perfecto. Pueden seguirnos en Levita _lifestyle, y ahí todo el tiempo van a estar informadas de qué es lo que hacemos y dónde estamos constantemente. Andre, muchas gracias. Sofi, muchas gracias. Y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Recuerden que tienen en sus manos el poder de diseñar el mundo que quieren habitar. Chao, chao. Nos vemos en un próximo capítulo de Creciendo Juntas. Chao, chao. Chao.